La buena actitud y la buena onda se comparten. Y aquí se vino a pasarla bien. Dale Play Miami. Dale Play Miami. Con Lucía Tovar y Fran Carreño. Por PDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Bienvenidos a Dale Play. Esto es un programa que conduce Fran Carreño, que es quien les habla para las personas que se están conectando en este momento por las diferentes plataformas. Y hoy vamos a conversar con Vito Lonardo, actor, locutor y productor. Vito ha participado en más de 40 obras de teatro, en 50 producciones de televisión, 12 largometrajes en 40 años de carrera. Se dice fácil. Yo por ahí coincidí con Vito en algún punto, en algún momento, pero por supuesto, a pesar de todo el tiempo que yo tengo metido en esto, mi currículum no llega a tanto. Vito, bienvenido a Dale Play. Gracias, Fran, hermano mío, bendiciones. De verdad, pero súper placer estar contigo, además, tiempo sin vernos. Mucho tiempo. Habíamos conversado, pero no nos habíamos visto. Y qué bueno verte y qué bueno que estés aquí para poder conocer un poquito de tu trayectoria, tanto desde el principio, en ese momento en el que nosotros coincidimos, que fueron varios años, bastantes años, y luego ya pues tú agarras un lugar, yo agarro otro, inclusive, y bueno, y seguimos avanzando y seguimos creciendo, pero la relación ha estado ahí. Somos grandes amigos, hermanos desde hace muchísimo tiempo. Y hay una parte que a mí me gustaría destacar, que es la que nosotros vivimos juntos, que además fue rodeado de los grandes maestros del teatro venezolano en el siglo XX. Tuvimos la fortuna de trabajar con ellos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría conocer un poquito qué recoges tú de esa época. Oye, tú sabes que además enhorabuena este contacto que tenemos, Frank, por la hermandad que nos une. Además, justo el mes pasado, julio, cumplí 40 años, digamos como lo que se hablaba o se decía antes, que uno era actor profesional. Es decir, era egresar de una escuela de teatro y ya tú te convertías en actor profesional. Había muchas definiciones lo del actor profesional, otros decían, bueno, tú cuando haces una obra de teatro donde la gente ha ido a pagar para ver el espectáculo, ya tú eres un actor profesional. Más que hablar de mi trayectoria, Fran, yo pienso que pudiéramos en esa trayectoria describir un tanto lo que es la profesión y lo que nos ha quedado, lo que nos ha dejado, aunque aún seguimos activos. ¿Qué rescato yo de esa etapa que tú hablas de la Compañía Nacional de Teatro, básicamente, en donde yo llegué en el año 87, ya tú estabas? Yo había egresado en el 1985 de la Escuela Superior de Artes Escénicas Juan Azujo en Caracas, Venezuela. ¿Y cuál era la meta de ese joven que egresaba de una escuela? Interpretar personajes, aunque muchos de mis compañeros lo que querían era llegar a la televisión, porque la televisión te daba aparte de la proyección pública, te daba como un estatus donde decía, wow, es un actor de televisión. Y por ahí empezaban los enredos, porque decir un actor de televisión, entonces, si es un actor de televisión, no puede hacer teatro, no puede hacer cine, no puede hacer radio. Entonces, yo lo que quería era interpretar personajes. Y justamente en esa época se funda la Compañía Nacional de Teatro y yo como joven aficionado, joven espectador al teatro, voy a ver la primera obra que estrenó la Compañía Nacional de Teatro, que fue Hacia el Lejano Oriente. Y yo quedé impresionado por la magia que produce el teatro a un espectador, aunque también a los miembros de la producción. Yo dije, wow, yo quiero estar ahí. Pero no era un deseo banal, era un deseo superficial donde yo dije, bueno, quiero estar ahí para que me vean. No, porque además de eso era como querer estar ahí para aprender, porque precisamente nosotros habíamos crecido viendo a ese elenco que estaba en ese momento representando la primera obra de teatro de la Compañía Nacional de Teatro.
en televisión, en cine. Entonces significaba ver como el niño que va por primera vez al estadio de béisbol a ver a su ídolo y lo ve. Entonces era como tú ver esas figuras y decir, wow, yo quisiera estar ahí. Bueno, Dios me dio la oportunidad de estar junto a esas figuras y además la bendición de estar con compañeros como tú y como muchos que también íbamos con esa misma intención, que era aprender. Aunque ya habíamos salido de una escuela de teatro, seguíamos siendo sencillamente unos pichones en el área de querer vivir el teatro y pensando solo en el teatro, en mi caso, yo no pensaba en la televisión, ni mucho menos en el cine. Entonces, en primera instancia, el haber llegado a la Compañía Nacional de Teatro, wow, yo digo, wow, tengo que poner en práctica las herramientas que me enseñó, en primer lugar, mi profesor Gilberto Pinto, que fue tu profesor también, ¿no? Claro, claro, Gilberto. claro. Y además todas las herramientas de las cuales uno se agarró en esa escuela de teatro, tal vez sin saber si te funcionaban o no. Fíjate que pasa algo interesante ahí, Vito, y sobre todo comparándolo ahora. Yo no me quiero poner como los viejos, decir, no, aquella época donde tú sí trabajabas y le echabas ganas, comparado con la época de ahora, que ahora todo es inmediatez. O sea, la gente quiere que las cosas sucedan ya. O sea, y lo han conseguido a través de las redes sociales. O sea, las chicas han descubierto que de repente teniendo un escote exótico o unos pantalones demasiado cortos o demasiado ajustados, consiguen la aceptación del público. Y en la época nuestra había que trabajar y había que sudarse y había que ir a los ensayos. Yo me acuerdo que nosotros teníamos, en la mañana íbamos a ensayos, en la tarde íbamos a clases, porque aún cuando ya habíamos sido egresados de escuelas de teatro y todo esto, era una capacitación constante. Y en la noche íbamos a función. Entonces eso era de miércoles a domingo, esa era la rutina. Y los martes no había función, pero había clase y había ensayo. O sea que lo único que nosotros teníamos libre era el lunes para lavar la ropa, para hacer mercado, para las cositas domésticas. Del resto estábamos trabajando en formarnos y en ser actores. Y yo lo comparo ahora con lo que está pasando en este momento. Yo digo, wow, ahora la gente viene, te hace un curso de fin de semana y ya quieren ser protagonistas de la historia. Tú sabes que eso es un tema muy amplio cuando la gente habla, eso mismo como tú comenzaste esta intervención diciendo que no ibas a hablar de que antes tal, pero resulta que antes el cascarón venía lleno, ahora el cascarón viene como vacío, es decir, esa inmediatez hace que digamos, no vamos a generalizar, pero en muchos casos esa formación no existe por la inmediatez. ¿Qué trae como consecuencia eso? Bueno, precisamente que cuando tú vas a buscar dentro o el público va a buscar dentro de ti como artista, no va a encontrar mucho, porque sencillamente tú te formaste para un cascarón que es lo que van a ver. Es decir, yo he reflexionado mucho o algo con relación cuando se habla de que una época pasada era mejor. Y yo digo, pero ¿quiénes hacen las épocas? O sea, ¿por qué una época tal vez fue mejor o una época no fue tan buena? Pero ¿quiénes hacen la época? Las épocas. Pienso que las épocas las hacen los hombres, las hace el ser humano. Entonces, hay cosas que se van perdiendo en el camino, hay otras que van evolucionando, pero hay otras que van involucionando. Entonces, yo le doy siempre gracias a Dios por la época las épocas, los años, las décadas, los milenios que he vivido. ¿Por qué? Porque precisamente si no hubiese sido por esas personas que existieron en aquel momento, cuando yo entro a una escuela de teatro, cuando yo voy a la Compañía Nacional de Teatro, donde nos seguíamos formando, como bien tú dices, eso nos dio a nosotros, no el cascarón, pero lleno,
porque sencillamente nosotros, modestia aparte, tenemos la capacidad por nuestra formación y experiencia de poder analizar, de poder reflexionar y tratar de caminar por estos tiempos que nosotros mismos lo hemos convertido. Es decir, no voy a decir, bueno, pero es que en la época, cuando yo entré en la escuela en 1983, estaban los mejores profesores de teatro que habían en Venezuela. Seguramente es una verdad, pero no quiere decir con esto que en este momento no haya profesores de teatro buenos. Tal vez su norte es diferente al norte que tenían los de la década de los 80. Entonces, realmente podemos poner el ejemplo del cuchillo. ¿Un cuchillo es malo? No. El cuchillo es un cuchillo, siempre va a ser un cuchillo, el asunto es para qué lo utilices. Entonces, hablando con relación a lo de las redes sociales, pues las redes sociales, yo no sé si es que las redes sociales o el internet, como muchos dicen, sea el demonio. El asunto es para que tú lo utilices. Pienso que va por ahí el asunto. Claro, claro. ¿Qué rescatas, qué enseñanzas te traes de todos esos maestros que tuvimos en su momento? Carlos Jiménez, Isaac Chocrón, José Ignacio Cabrujas, Antonio Constante, y tantos otros. Se me escapan, Román Salvó, se me escapan nombres porque fueron muchos, Miguel Narros, tantos que tuvimos nosotros y que de alguna manera ellos hicieron mella en nuestra formación, en nuestra manera de ver el teatro, en nuestra manera de ver el espectáculo, y Rafael Briceño, todos ellos. ¿Qué rescatas? ¿Qué te traes? ¿Qué recuerdas ahorita después de todo este tiempo? Yo lo defino, yo utilizo una palabra cuando me preguntan por un actor, ¿cuál es tu actor favorito venezolano? Y yo le digo, bueno, tengo dos actores favoritos para mí, venezolanos, y utilizo una palabra que es la honestidad. La honestidad. Yo veo un actor en su performance y digo, wow, este actor es honesto. ¿Qué significa para mí ser honesto en el escenario? Que de verdad lo estás haciendo con el alma. No te estás engañando tú, porque engañarías a los demás. ¿Y qué rescato yo de estas personas que tú has nombrado y otras que no nombramos? Es una honestidad incorruptible. Cuando tú tienes conoces a un señor como Carlos Jiménez, director argentino, bueno, venezolano nacido en Argentina, creador del grupo Rajatabla de Venezuela, que se hizo mundialmente conocido, reconocido, y lo conociste en su trabajo, tú veías la honestidad en el señor, en la persona. Cuando tú veías a Gilberto Pinto, que para mí es pedagogo teatral, director teatral venezolano, que se formó, pero autodidácticamente, dando clases o dirigiendo un montaje, haciendo una puesta en escena, tú lo veías con honestidad. Entonces, puede ser muy complejo esta palabra de honestidad, pero ¿qué rescato yo de todos esos que nombraste? La honestidad. Fueron incorruptibles en algunos casos, en la mayoría de todos estos que has nombrado, incorruptibles. ¿Por qué? Porque creían en lo que hacían y no buscaban el efecto inmediato, no buscaban, no eran vacíos. El simple movimiento que tú ibas a hacer en escena tenía que tener un porqué. En líneas generales, yo rescato de ellos la honestidad en la enseñanza, en su trabajo, en el valor de lo que es el teatro, en el valor de lo que es el público. Eso rescato yo en primera instancia. Y obviamente tengo que rescatar que, como dije anteriormente, le doy gracias a Dios que pude vivir mi formación con ese grupo de personas. Llámese Gilberto Pinto, llámese Franklin Tovar, llámese José Gabriel Núñez, que aún lo tenemos vivo, autor capital venezolano.
Miguel Narros, tuvimos la oportunidad, un gran director español que fue a Venezuela invitado a hacer un espectacular montaje. Le doy gracias a Dios porque, y esto a lo mejor se va a entender como que, bueno, agradeces el haber sido formado por ellos, pero ¿qué me puedes decir de las nuevas generaciones de directores, de dramaturgos? Ese es otro tema. Pero hablando de nuestros inicios, que fueron los mismos que tú tuviste, ¿qué rescato yo? Una honestidad en todo lo que enseñaban y en todo lo que hacían. Claro. Ahora pasemos al... Bueno, tengo que mandarle un saludo a Jesús Ailón Chiroque, que está por ahí conectado, y entonces él quiere un saludo como Pinky, como Gogododo. Lo que pasa es que estamos en otra nota, Jesús. Gracias por estar ahí y gracias por además ser testigo de esta conversación. Luego pasamos al comunicador, a Vito Leonardo, el comunicador, pasas a tu afición por la música. ¿Tuviste oportunidad de hacer radio? Sí, cómo no. He tenido hasta ahora 2 programas de radio. Qué bien, poniendo música, me imagino, porque te vi entre tus propuestas pandémicas y un poco más acá, estaba de tu colección, que ponías temas musicales, etcétera, ¿no? Sí. Lo de la radio también fue un regalo de Dios, lo digo así, y por eso que dentro de esta conversación yo quiero dejar un poco más que las cosas que he hecho o que he ganado con las cosas que he hecho. La radio para mí siempre fue algo que me llamó la atención y se dio el momento donde yo voy a una emisora radial, venzo un circuito, el Circuito Nacional Belfort, a Caracas, a solicitar trabajo de locutor. Y me recibe, obviamente, el director de esa emisora, que era el señor Charles Arapé, un radiodifusor venezolano importantísimo, ya desaparecido físicamente, y me da la oportunidad y me dice, toma un espacio los domingos en la mañana. Primera vez que hacía radio, ¿sabes cómo llegué yo al estudio esa mañana de ese primer domingo? Pero ya yo había creado mi programa, había hecho mi producción y wow, yo digo, wow, cuando el técnico encienda el micrófono, bueno, no sé qué va a pasar aquí. Pero bueno, nada, salí ileso de todo esto. Tuve la oportunidad de hacer un programa llamado Fania y Feeling, porque así como tú conoces algo de mí, sí, soy melómano, me encanta la música latina, me encanta la salsa, entre otros géneros, por ejemplo, el disco music. Y tuve la oportunidad de hacer ese programa por muy poco tiempo, porque luego la emisora cambió de formato y salí de ahí. Pero luego tuve otro programa de otro corte, más cultural, más teatral, más artístico, en la Radio Nacional de Venezuela, en el circuito, en la radio juvenil de la Radio Nacional de Venezuela, que bueno, que ahí disculpa, me sentía como cucaracha en baile de gallina, pero básicamente yo iba a hacer mi trabajo, mi programa, y era un programa que hacía con una compañera que se llamaba Con las tablas en la cabeza, donde invitábamos actores, actrices, bailarines, cualquier artista, y hablamos un poco de su vida, y bueno, y con lo de la pandemia, bueno, wow, eso es un recuerdo que yo veo esos videos y yo digo, wow. Más rudimentario no pudo haber sido, pero una de las cosas es el comunicar, que a mí me encanta, me gusta. Es un sentimiento el comunicar y sobre todo comunicar algo que a uno le gusta y uno saber que hay gente que aprecia lo que uno le muestra. Entonces eso en pandemia, todo el mundo inventó en pandemia, yo fui uno de ellos. Entonces como yo tengo una humilde colección allá en Caracas de discos, yo dije, bueno, déjame aquí probar y sí, me inventé esa de mi colección. Hice unas cuantas publicaciones, pero rudimentario, Frank,
rudimentario. O sea, una cosa que, bueno, claro, qué sé yo, pero bueno, pero de verdad me gustó lo que hice. O sea, que existe la posibilidad de que te volvamos a escuchar en radio y que te podamos... Pienso que más por una plataforma, por una red, ¿no? Sí, me encantaría. Yo amo la radio. La radio. Esta está disponible, hermano, para la propuesta. ¿Ah? Oye. Yo sé que sí, hermano. Yo sé que sí. Claro. De hecho, sí, tengo ideas. Solamente que hay que plasmarlas. Hay que plasmarla y se puede organizar algo. ¿Qué toca? ¿Qué viene ahora, Vito? ¿Qué viene ahora? Porque esto, o sea, nosotros podríamos haber estado hablando de muchísimas cosas y de muchísimas experiencias y de muchísimas anécdotas que hemos vivido juntos, pero se haría eterna esta conversación. Entonces, un poco simplificando, decimos ahora, bueno, ¿y qué viene? ¿Qué sigue ahora? Mira, sigue... Para mí hay algo primordial en esta etapa de mi vida que ya lo tengo. Lo que pasa es que, bueno, yo he tenido un cambio por asuntos familiares, un cambio de vida por motivos familiares. Eso no implica que yo esté ni mucho menos sin algún plan, algún proyecto, ni retirado, ni mucho menos. Necesito, porque si hay algo que también me enseñaron estas personas que tú has nombrado y todos nuestros maestros, es el respeto. Respeto básico, tan básico como la honestidad. Si es que no es ser honesto ser respetuoso, o no es respetuoso ser honesto, yo necesito y ya hacer un monólogo. Con una trayectoria de 40 años, cualquiera puede decir, bueno, pero deberías haber hecho un monólogo hace años, porque todo el mundo hace un monólogo. Sí, ahí volvemos al tema de la honestidad, el respeto, que tú te sientas preparado para no hacer un espectáculo en escena, más no el espectáculo. Lo que viene, estoy en eso con un monólogo o unipersonal. Eso es básicamente, y creando proyectos donde ya debo plasmar. Ya. Buenísimo, estaremos muy pendientes de todas esas propuestas que vas a hacer. Te reitero que en BDM Radio hay una plataforma donde puedes hacer tus propuestas. Tenemos aquí gente que trabaja desde Madrid, que trabaja desde Colombia, que trabaja desde Santiago de Chile, que se conecta con nosotros, y nosotros a su vez nos enlazamos con París todos los días a través de Radio Francia Internacional. O sea, esto, sabes que ya ahora la frontera, sí, eso quedó borrado. Sí, no, lo sé, Fran, lo sé porque te sigo, lo sigo a ustedes, por cierto, pensé que iba a ver a la bella Lucía, pero bueno, igual mis abrazos, mis bendiciones para ella. Y yo sé que es así, hermano, yo sé que tú estás presto para mí, y por supuesto que en lo que yo, porque además es como te digo, sencillamente plasmarlo y yo decirte, hermano Frank, tengo esto, evalúalo y vemos qué hacemos. Por supuesto que sí, lo sé. Seguro. Te quiero agradecer este contacto que, como te digo, siempre quedó corto. Bueno, por las dinámicas de todo lo que hemos vivido juntos y de 40 años de trayectoria, que esto no se cuenta de la noche a la mañana. O sea, no es tan fácil. Pero, bueno, tratamos de hacer ese resumen. Además, tirarnos las reflexiones a las que hubo lugar, porque siempre es bueno decir, bueno, mira, estos somos nosotros, así fuimos, así nos criamos, y creo que a partir de ahora, que tengo mucho más tiempo disponible, por las razones que sean, he decidido un poco voltear hacia atrás, buscar a mis amigos de siempre, a las personas con las que crecí, entre otras cosas, para volver a encontrarme, Vito. Porque, sí, señor. Bueno, he pasado por muchísimas otras áreas y por muchísimas otras cosas, y de repente es bueno volver a los recuerdos de la esquina de cipreses y volver a
Al Salón de los Espejos. Salón de los Espejos, volver al Salón de los Espejos. Estaba tratando de recordar el nombre del restaurante Gerardo. El Orient Palace. El Orient Palace. De volver a esas historias, porque uno forma parte de eso. De ahí viene uno, y tal vez sin eso no hubiese sido posible hacer todas las cosas que uno ha logrado a lo largo de toda esta vida, ¿no? Bueno, te digo algo, Frank, que a lo mejor te va a hacer sentir mal, pero no me importa. Tú eres mi hermano y lo soportas. Regularmente yo estoy en contacto con Marcelo Rodríguez, nuestro claro. hermano, nuestro amigo, y siempre hablamos de lo que hicimos hace tantos años. Lo hablo con Gerardo Luongo también. Claro, por ahí lo sigo. Lo hablo con José. Exacto, lo hablo con tantos amigos y hablamos siempre de teatro, siempre de teatro. Buenísimo, me alegra no haber sido la excepción. Tito, te mando un abrazo grande y espero verte pronto. Seguro, papi. Gracias por la invitación, Fran. Dios te bendiga. Saludos a la bella Lucía. Está bien, está en el estudio de al lado, que está en una clase y no pudo estar, pero está muy pendiente de lo que nosotros estamos haciendo. Muchísimas gracias, Tito. Un abrazo. Chao, papi. Cuídate.